Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Piero Mendoza Cuadros, actual perteneciente a la familia COAR, Colegio de Alto Rendimiento de Ica. Hago este video en facultad de beneficiar y apoyar a mi comunidad con respecto a las elecciones congresales extraordinarias que se están llevando a cabo o que se van a llevar a cabo dentro de un par de días. Muy bien, esto, para contextualizar, comenzó a partir de una negación por parte del Congreso a nuestro actual presidente, Vizcarra, quien, usando uso de su cargo político, decidió ejecutar el cierre del Congreso, facultad que se le tiene totalmente permitida, puesto que tras 3 negaciones se considera que el Congreso está interfiriendo en su poder. Por lo tanto, todo esto nos llevó a la disolución de nuestro anterior Congreso y a la posterior reelección de congresistas que van a gobernar nuestro país, liderarlo hasta julio del año 2021, completando totalmente el año de gobierno del presidente Vizcarra, para posteriormente hacer unas elecciones de nuevos mandatarios y un nuevo presidente, respectivamente. Ante esto, he tomado mi deber como ciudadano y compartir con ustedes todo lo necesario para estar atentos y al corriente de estas nuevas elecciones y lo que tenemos que tomar en cuenta, tanto las funciones de los congresistas para no ser timados ni embaucados, asimismo como detalles sobre la cifra repartidora y la valla electoral. Esto es un tema que muchos adultos o jóvenes de 18 años tienen bastantes dudas, pero que resulta ser muy sencillo de entender. Ya por último, vamos a tomar conciencia acerca de los impuestos que pueden llevar a cabo el no asistir, tanto como elector o como miembro de mesa, pero no a partir del dinero que tú puedas tener que pagar como impuesto, sino las consecuencias que pueden llevar el hecho de no participar en algo tan importante como la elección de los próximos mandatarios y aquellas personas que van a apoyar a nuestro país liderándolo. Continuando con los deberes y funciones que tienen los políticos, el Congreso, tenemos la primera y que conocemos todos, la función legislativa, que consta en debatir, proponer y posteriormente aceptar y ejecutar las leyes, que tanto aquellas leyes que van a beneficiarnos a nosotros como pueblo. Luego tenemos la función del control político, porque el Congreso está entre las ramas más altas de la política, más altas que los propios jueces, entre otros. Por eso ellos se encargan de actos de investigación. En caso de alguna corrupción entre los políticos o la política menor, como jueces, legisladores, etc., ellos van a abrir una investigación a fondo para que posteriormente esas personas sean incriminadas o liberadas de esos cargos. Luego tenemos la conducta política. Ellos van a cualquier político se le va a supervisar un plazo de 3 meses para ver cómo va ejerciendo su cargo. Entonces, eso es lo que viene a referirse a la conducta política, el seguimiento que van a llevar los congresistas. Los decretos de urgencia, en caso de una guerra, en caso de una pandemia o alguna situación que ponga en amenaza al pueblo, ellos tienen la potestad, el poder de poder hacer un decreto de urgencia. Esto es en beneficio de la población. Luego tenemos las delegaciones. Ellos van a hacer la muestra del Perú, básicamente, en exteriores, en caso de que algún congresista vaya a tener que viajar al extranjero. A continuación, vamos a hablar sobre las funciones especiales que van a ejecutar el Congreso de la República. Entre ellas está designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como los miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se encargará de los actos delictivos y de corrupción sobre el Congreso de la República. También se encargarán de designar al director del Banco Central de la Reserva y ratificar al presidente del Banco Central de la Reserva y al superintendente de banca y seguros.
Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Estas son las funciones especiales que tiene como asignado el Congreso de la República. Ya. En conclusión, ¿por qué hemos desarrollado este tema sobre las funciones que tiene nuestro Congreso? Puesto que es muy común escuchar a los postulantes al Congreso decir: yo promuevo que voy a aumentar los puestos de trabajo, promuevo eliminar totalmente la corrupción, algo que lo último lo tienen permitido, pero es considerado extremista y llamar a las masas. Por lo tanto, un político no puede coger y decir: voy a aumentar los puestos de trabajo, pues no está en su jurisdicción. Lo correcto debería ser que un alcalde pueda llevar a cabo ese tipo de actos. Pero como hemos visto, la función en conciso del Congreso es las leyes. Ellos no pueden decretar una ley de decir: tal pueblo va a aumentar su número de puestos de trabajo. No está permitido. Otro punto a tener muy en cuenta cuando vayamos a votar es los horarios. A nivel nacional se comienza la votación a las 8 a.m. y se culmina a las 4 p.m. En caso de Lima, este horario va a variar entre 1 hora y 1 hora en caso de inicio y final. Luego también, hablando sobre la región Ica, hay 635.906 personas que están aptas para poder votar, que ya han cumplido su mayoría de edad, que vendría siendo los 18 años al momento de la votación. Y a nivel nacional son 24.799.384 personas. Estos datos están totalmente extraídos de la OMPE, que vendría siendo el órgano nacional que se va a encargar de llevar a cabo todas las votaciones. Luego tenemos otro detalle a tomar en cuenta, que vendría siendo las multas para electores. Comúnmente nosotros obviamos el hecho de votar, o algunos deciden votar en blanco o voto omiso, lo cual está totalmente permitido y están en su derecho de hacerlo. Pero en el caso de no votar, hay que tener en cuenta las multas que esto puede acarrear. Tenemos, en el caso de distrito no pobre, que son las clasificaciones, van a tener que pagar 83 soles aproximadamente. En caso de distrito pobre no extremo, va a tener que pagar un total de 41 soles con 50 céntimos. Y en el caso del distrito pobre extremo, va a tener que pagar 20.75 soles. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las multas que van a tener que llevar los miembros de mesa que falten al momento de votación. Según la OMPE, tienen que pagar un total de 210 soles, pero según Correos son 215 soles. Pero basándonos en la OMPE, que es el ente principal, son 210 soles. Pero esto de acá es acumulativo, puesto que si yo soy miembro de mesa, igualmente tengo que votar. Y si no asisto a votar, ni asisto a ser miembro de mesa, se va a tener que sumar esos 210 soles a mi condición, ya sea distrito no pobre no extremo, entre otros. Eso sí, los 210 soles son para cualquier persona. No importa si seas pobre, no pobre o pobre en caso extremo. Eso es igual para todos. Ahora vamos a tratar el tema de la valla electoral. Para esto hay que remontarnos al tema de estadística. Por ejemplo, la valla electoral se refiere a que un partido tiene que llegar hasta cierto porcentaje de votos de la población para poder mantener su partido político y en posteriores postulaciones continuar con sus congresistas o postulantes a la presidencia, dependiendo de la votación y la situación. Muy bien. En caso de que sea solamente un partido, tiene, dependiendo de lo que viene siendo su región, por ejemplo Lima, tiene 36 puestos o curules a congresistas.
En nuestro caso, Ica y otras regiones tienen un total de 4. Para esto nosotros podemos entrar a OMPE, que tiene un PDF donde se va mostrando los curules por región. Muy bien, entonces este 5% no solamente se refiere a, por ejemplo, de 100.000 personas, el 5% vota solamente por el primer congresista y todo el partido pasa. No, a eso no se refiere. Ese 5% tiene que ser representado por todos los congresistas. En caso de que solamente sea por un congresista, va a suceder de que el partido es descalificado. Pero hay excepciones. El caso de que, por ejemplo, en Ica, entre 4 congresistas, ya los 4, en Lima, entren otros 4 y se sumen en 3 regiones diferentes, esos 4, el partido pasa, sin necesidad de haber superado este 5%. El partido se libra de cualquier tipo de eliminación, por así decirlo. Sin embargo, este 5% es omitido porque son elecciones extraordinarias y han sido confirmadas por el mismo ente, la OMPE y la República del Perú. En este caso, por ejemplo, si X partido no llega al 5% y tampoco llega a 4 ingresantes en 3 regiones diferentes, no importa. El partido se mantiene para posteriores elecciones, solamente en este caso por ser elecciones extraordinarias. Y en caso de la unión entre partidos, donde tenemos, no sé, X partido se une con Y partido y Z partido, ese 5% se le suma los otros 2 partidos que van a representar un 1%, ¿ok? 1% cada uno. Entonces, ese 5% pasaría a ser un 7%. Y así sucesivamente, dependiendo cuántos partidos vayan a unirse. Y esto tendría que ser los requisitos para que el partido en posteriores elecciones se siga postulando. Luego, hablando sobre la valla electoral. La valla electoral es un tema muy a tener en cuenta. Cuando nosotros vayamos a votar, no hay que ir con la mentalidad de solamente cumplir para evitar la multa. ¿Por qué no hay que ir con esa mentalidad? Porque si yo voy con esa mentalidad a votar, posiblemente vaya a votar en nulo o en blanco. ¿Por qué? Porque ni me tomé la molestia de seleccionar e investigar un partido a fondo, como para poder comparar las propuestas de unos y otros. Entonces, por ejemplo, hay 10 electores. Hay 2 partidos, ¿ok? De esos 10 electores, 5 votan al partido X, ¿ok? Ese es el 50%. Pero casualmente de esos 10, 3 votan por el partido Y. Pero son 5 más 3, son 8 votantes. ¿Qué pasó con los otros 2? Esos otros 2 votaron en blanco. O fue descalificado su voto y se convirtió en nulo. Ok, entonces esos 2 votantes van a ser excluidos de ese 100% porque para nosotros ese 10 es el 100%. Pero ahora ya no va a ser el 100% porque esos 2, por ejemplo, como votaron en blanco, ya no existen prácticamente. Para el proceso electoral ya no existen porque es voto en blanco. Es como si esa persona no existiera, no es contado su voto. Entonces de ese 10... ahora son 8 los votantes. Y ese 8 se convierte en nuestro nuevo 100%. Por lo tanto, este X que iba a ganar el 50%, ahora no va a ganar el 50%, va a ganar más. Podría ser 60 o 65%, dependiendo de la regla de 3 simples. Y este partido va a tener menos votantes. Por eso, nosotros mucho nos cuestionamos. Yo voté por tal partido que tiene muy buenas propuestas, tiene muy buenos ideales, pero el otro partido es un partido que ha permanecido en el poder mucho tiempo y sus congresistas han demostrado todos ser iguales y no tener la capacidad de poder gobernar. Entonces, si nosotros queremos evitar esto, hay que votar, porque si nosotros damos voto en nulo, hacemos que el otro partido tenga más chances y más oportunidades de poder lograr una curul
y así predominar en nuestro Congreso, que es una de las facultades y uno de los motivos por lo cual nosotros hemos exigido y casi gritado en las calles que se cierre el Congreso. Sería muy irónico nosotros haber conseguido cerrar el Congreso y que por un voto no informado terminemos retomando los mismos congresistas o nuevos congresistas con los mismos ideales. Continuando con la exposición, vamos a tratar el tema sobre el voto preferencial. Cuando nosotros vayamos a votar, nos van a dar una lista donde va a haber en total 4 casilleros. El primer casillero va a ser para la figura o el icono de nuestro partido. Podría ser el partido X. Luego va a venir el segundo casillero, el cual se va a referir a donde nosotros vamos a marcar en forma de aspa y vamos a seleccionar para nuestro partido. Si nosotros marcamos en forma de cruz, en forma de círculo o algún otro símbolo, está descalificado y se considera voto en nulo. Ok, los otros 2 cuadros que nos van a quedar van a ser específicamente para el voto preferencial. ¿Y el voto preferencial qué es? Muy bien. Esto es cuando nosotros, de los 5 postulantes, vemos que el tercero nos agrada más sus propuestas que el primero. Por lo tanto, nosotros vamos a votar por el tercero. Entonces acá ponemos tercero. Y entonces todo nuestro voto va a ir al tercer postulante. No va a ir ni el primero, ni el segundo, al tercero. Ok. Y ahí hasta se puede elegir hasta por 2 congresistas, siempre y cuando sea del mismo partido. Por ejemplo, yo puedo votar por el congresista número 3. Número 3 no. Número 4. Siempre y cuando sea del partido X. Si por ejemplo yo voto por el congresista número 1 del partido X, pero luego me cambio y voto por el número 3 del partido Cruz, mi voto es descalificado, puesto que no puedo votar por 2 congresistas de diferentes partidos. En este cuadro, que es el voto preferencial, se puede en un cuadro poner un número de 2 cifras. Yo en el primer cuadro podría poner, no sé, 12. En el caso de Lima, como hay 36 congresistas, está permitido. Podría poner el número 20. Perfecto, no hay problema. Y acá es donde viene la controversia. El voto preferencial acarrea los primeros puestos y tal y tal y tal. Y es correcto, el voto preferencial acarrea los primeros puestos. ¿Y cómo es esto? Yo voto, por ejemplo, por el partido Cruz y en mi voto preferencial elijo al número 12 y al número 20 en los postulantes. Entonces, yo estoy votando por el número 12, por el número 20, pero además mi voto, como hemos mencionado, se va a dirigir a todo, al número 12 y al número 20. Pero además mi voto se va a repartir entre el primero, el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo es lo que viene siendo nuestro partido, cuántos postulantes hay, se va a ir repartiendo. Por ejemplo, en el caso de ICA, yo voto por el 12, 20, se va a repartir hasta el 1, 2 y hasta el 1 y el 2, porque son 4 postulantes. Eso se refiere a lo que viene siendo el voto preferencial, que a los primeros siempre los va a acarrear. Yo voto por el 12 en voto preferencial por el 20, pero también se va a venir el primero, el segundo y el tercero. Y el cuarto y el quinto son eliminados. ¿Por qué son eliminados? Porque yo voté por el 12 y el 20. En total tiene que sumar 5 congresistas, sin importar lo que viene siendo su número, su puesto, etc. Muy bien. Prosiguiendo. Vamos a hablar sobre las plataformas de internet que nos benefician este conocimiento. La plataforma a la que yo he ido a rescatar esta información es Voto Informado. Tú lo puedes buscar como votoinformado.p y entras y vas a encontrar la hoja de vida que vendría siendo los trabajos que esa persona tiene, los ingresos, las sentencias, o sea, los cargos jurídicos, o sea, si está en proceso judicial, etcétera, la edad, su fecha de nacimiento, su DNI, entre otras cosas.
Ok, ¿y para qué sirve esto? Tú te preguntarás. Es muy importante. Por ejemplo, yo he escuchado bastantes veces a las personas decir, ese congresista no sirve. Ese congresista llegó al poder por ayuda. Ese congresista no tiene ni siquiera los estudios terminados. Y a lo que me refiero, no estoy en contra de aquellas personas que no tengan los estudios terminados. De hecho, a mí me parece muy bien de que ellas sigan progresando, de que se sigan esforzando por luchar y por ganar su sueldo. Sin embargo, esta situación cambia bastante en el Congreso, porque esas mismas personas que no tienen un estudio terminado, ¿cómo nosotros vamos a estar seguros de que pueden ejercer un cargo tan importante, tan complejo, como ser un político, un congresista? Porque nosotros decimos, ¿no? Un congresista es fácil, es solamente ir, debatir un poco, poner una ley, quitar otra y listo. 15.000 soles mensual. No, no es tan sencillo, porque tienes que saberte por lo menos las normas o las leyes más destacadas de nuestra Constitución. Tienes que conocer cómo es el proceso jurídico, tienes que conocer tus deberes y tus derechos, cosa que no todos conocen. Por lo tanto, es algo bastante complicado, bastante extenso y bastante enredoso el poder ser congresista. No cualquiera puede serlo, pero cualquiera está como congresista. Pero tú dices, si cualquiera está, cualquiera puede serlo. No, cualquiera puede estar, pero cualquiera puede ser un congresista apto, no. Ok, entonces, ¿para qué sirve el tema de educación? Una persona con los estudios terminados podemos nosotros, ¿cómo decirlo? Podemos sentenciar de que esa persona es más apta para poder gobernar que una persona sin los estudios terminados. Por ejemplo, si ustedes van al voto informado, van a notar que hay personas que ni siquiera tienen el inicial o la primaria terminada. Prácticamente son personas totalmente desafiliadas de lo intelectual. Tal vez no porque no hayan tenido lo económico, no es su culpa en algunos casos, pero sí no cuenta con aquella información, aquella educación vital para poder ejercer un cargo político. Entonces tal vez no son las más aptas, porque yo te pregunto a ti, querido usuario, ¿qué sería lo que tú buscarías en un político? Un político que tal vez esté perdido, no sepa dónde ir, no sepa qué leyes poner, no conozca al pueblo, o tú buscarías una persona que conoce sobre política, conoce sobre leyes, conoce las situaciones del pueblo y cómo puede mejorarlas. Por ese tema hay que tener bastante en cuenta la educación. Yo no te digo que votes por una persona tal vez con estudios terminados, es tu decisión, pero tenlo en cuenta. Lo segundo que, considero que todos tenemos que tener en cuenta, esto sí no importa si es tu opinión o es mi opinión, el tema judicial. Si nosotros va a haber voto informado, hay una sección que se llama sentencias. Nosotros sentamos ahí. A nivel nacional hay aproximadamente 200 congresistas de los 3.045 que tienen sentencias, ¿ok? Pero que igualmente ya las han cumplido, están en proceso y pueden postular a ser congresistas. Nosotros les hago una pregunta seria. Hemos eliminado el Congreso porque hay personas que estando en ese poder han cometido actos impunes, han cometido corrupción, lavado de activos, entre otros muchos sentencias, ¿ok? Entonces nosotros hemos pedido que eso se termine. Por eso hemos a gritos exigido el cierre del Congreso y nuevas elecciones, y que se ha dado. Entonces no tendría sentido votar por una persona que ha cometido hurto agravado, que no ha pagado la pensión o los alimentos a su familia, que tiene como sentencia judicial actos corruptos, porque ahí no especifica, no dice lavado de activos, pero hay bastantes de los que vienen siendo esos 202 congresistas o postulantes a congresistas que tienen sentencias, dice, ¿cómo decirlo? Sentencia por corrupción, pero no especifica esa corrupción como lavados de activos o otros temas, o sea, no te lo deja en blanco. Pero si ya esa persona ha tenido un cargo político y tras ese cargo político tiene esa sentencia,
¿qué sentido tendría votar por esa persona? Porque el pasado es muestra del futuro. Nosotros vamos a buscar a una persona empeñosa, una persona competente, no una persona que haya tenido hurto agravado, que no pague los alimentos a su familia, que haya hecho lavados de activos. No, porque eso traería o acarrearía un Congreso corrupto, un Congreso no competente, un Congreso que no está listo y que posiblemente aquellas personas vayan a volver a cometer ese tipo de actos ahora que tienen el poder. Y bueno, nosotros sabemos que por las leyes de nuestra patria no podemos hacer un cargo jurídico, una sentencia a esas personas, un cargo judicial. No podemos hacerlo porque están bajo la potestad de ser congresistas. Por eso yo les digo, piensen 2 veces por quién van a votar. Por ejemplo, en la región Ica hay un total de 6 postulantes que tienen, de los 92 en la región Ica, que tienen cargos judiciales, sentencias judiciales, ¿ok? Y hay una mujer, no diré su nombre ni su partido, que ha cometido hurto agravado, o sea, hurto con arma de fuego, que fue más o menos, según ahí, el 2016, que ya cumplió la sentencia. O sea, yo me imagino que nadie va a votar por esa persona, porque si ha cometido un hurto, o sea, ha robado con un arma de fuego, no sería óptimo para que pueda ejercer un cargo tan importante como ser líder de nuestra patria, de nuestro querido Perú. Por eso yo a ustedes, votantes, les recomiendo tengan bastante en cuenta este tema. Vayan, infórmense, aunque sea, no importa si no vayan a informarse de cada partido, pero por lo menos investiguen sobre esas personas que tienen sentencia. ¿Por qué? Para que no voten por ellas. Si vas a votar al azar, por lo menos no votes por ellas. Porque te digo, yo tengo 15 años, me falta 3 años para votar. Y me daría mucha pena que cuando yo vaya a votar, porque ni siquiera voy a votar a los 18, porque hasta ahí no hay elecciones, alguien esté como usando un cargo político teniendo una sentencia judicial. Nosotros teniendo la información a la mano, habiendo votado por una persona que tiene una sentencia, que ha cometido un delito y que está postulando a ser congresista. Por eso, el voto informado y el voto como tal no solamente es un deber, no solamente es, bueno, lo hago porque no quiero pagar la multa. Lo que tú vayas a elegir, a los que vayas a elegir y por los que vayas a votar, posteriormente van a ser los que gobiernen nuestra patria. Van a ser aquellas personas que van a liderar y van a poner leyes, van a debatir leyes que tú no sabes si van a estar a favor tuyo, a favor de los corruptos o a favor de otras personas o empresas. ¿Y cómo nosotros podemos saber? Es verdad, no somos adivinos, pero podemos guiarnos a partir de esto. Sus cargos o sentencias. Su educación o su no educación, en caso de que no hayan tenido educación. Y bueno, esto vendría siendo todas las dudas resumidas en un video para que tu compañero, tu poblador, individuo, vayas a votar con toda la información requerida y necesaria a tu centro de votación, que lo vas a poder encontrar en la misma OMPE, por regiones o por distritos.